Las familias necesitan de Dios. Tu familia, tu casa, necesita mucho vivir, experimentar, deleitarse, crecer en el amor de Dios. La verdad es que hoy por hoy uno puede descubrir muy rápidamente que hay muchas crisis familiares, ¿no? Pero sabemos que en el Señor somos nuevas criaturas, que cuando nosotros nos acercamos a Dios hay una nueva creación. Y eso aplica también para nuestras casas, para nuestras familias. Y hoy vamos a recordar que no hay familias perfectas. No existen. Las familias perfectas, que es esa idea romántica que todos tenemos, que es la fotografía de internet, ¿cierto? Donde está el papá feliz, alzando en sus hombros a sus hijos. Él es un hombre de Dios, Él es solo amor, Él nunca levanta su voz, Él nunca se amarga, Él nunca voltea a mirar a una mujer, nunca mira fotos por ahí en el celular. Un hombre de oración, un hombre lleno de una gloria, que eso, mejor dicho, los endemoniados caen cuando Él va hasta hacer mercado. Y en la foto está una mujer que es una mujer mansa de corazón, una mujer dulce, candorosa. En esa foto sale una mujer siempre sonriente, ¿no? Porque ella no para nada entristecerse, amargarse, poner cantaleta. No. Ella nunca plancha la cama con la mano, ¿sí? Ella es una mujer que solo desborda gracia y amor. Y en esa fotografía de internet, en esa película, en ese comercial, salen unos hijos que ellos nunca hacen nada malo. Esos niños, en vez de regar cosas, ellos recogen cosas. En ese comercial de televisión, los niños son los que lavan la loza. En ese comercial de televisión, los niños jamás pierden una materia, nunca le dan dolor de cabeza a sus papás. Al contrario, le ayudan en todas las cosas. Pero la verdad es que cuando termina el comercial, se apagan las luces y todos se van a su casa. Muy pronto descubrimos que eso realmente es una ilusión. Que muchas veces la foto de perfil de Facebook, que el estado que subimos, muy pronto descubrimos que eso que nosotros esperamos o soñamos parece que se desvanece como si fuese solamente un anhelo de una vida gloriosa, al menos en paz, que quisiéramos vivir. Pero la verdad es que no existen familias perfectas. Mire, no se preocupe, que todos sabemos que su familia no es perfecta. Y si usted cree que su matrimonio al menos es boyante, es flotante, sobrevive la marea, recuérdese de sus papás, de sus hermanos, acuérdese de sus tíos, acuérdese de las fiestas familiares de sus primos, acuérdese de cómo nosotros en las familias descubrimos muy pronto historias sórdidas, historias muy crudas, muy duras. Generalmente las familias tienen recuerdos que quisieran olvidar. Generalmente las familias tienen historias, tienen momentos que uno quisiera que nunca hubiesen sucedido. Historias de vida que nosotros cargamos en el corazón como recuerdos que para algunas personas es algo muy pesado. Por eso le quiero decir algo que espero que le quite al menos un peso de encima. Su familia no es la única que atraviesa crisis. Créame que cuando uno está en la dificultad, uno está convencido de que todo el mundo está bien y que uno es el único que siente que se está hundiendo en arenas movedizas. Pero así como en cada familia hay luchas, hay crisis y hay dificultades, también tenemos que comprender que la palabra de Dios de antemano nos da una provisión perfecta para ese matrimonio que es complejo, para ese papá, para ese esposo, para esa esposa, para esa historia difícil, para esa historia complicada.
hay provisión de Dios. Y esta mañana es un tiempo de respuestas. Esta mañana es un tiempo de libertad. Es un tiempo en el que las cargas tienen que desaparecer, poniéndolas, por supuesto, a los pies del Señor. Y la Biblia no es la excepción. A mí me maravilla, me asombra la crudeza, la franqueza de las Escrituras. Generalmente los pueblos antiguos lo que hacían era que ocultaban sus fracasos, ocultaban sus derrotas y exaltaban las victorias. Entonces usted va a los palacios de los reyes en la antigüedad y ellos no ponen el cuadro de cuando estaban asesinando al tatarabuelo en la guerra. No ponen el cuadro de cuando hubo un abuso sexual en la casa. No ponen el cuadro del familiar que los robó, sino que se ponen siempre, y ojalá en la puerta principal, en la pared más importante, los logros, las conquistas que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra familia. Pero la primera familia creada, el primer hogar que fue formado directamente por Dios. La Escritura enseña que Adán y Eva fueron directamente creados por Dios. ¿Y qué pasó con la primera familia? Estaban recién creados, estaba empezando la humanidad. ¿Y qué pasó al poco tiempo? Esa humanidad en la que el Señor había depositado una gran riqueza, una gran bendición, esa familia fracasó, y todos sabemos aquí que nada más ni nada menos que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pasaron a la historia por ser la primera familia, pero también pasaron a la historia por ser la primera familia que permitió el pecado. Introdujo el pecado en el mundo, introdujo la desobediencia. Y no contentos con eso, ellos tienen un par de hijos. Y en sus hijos tal vez habían muchas esperanzas. Pero ¿qué pasó? Nada más ni nada menos que el primer homicidio de la historia. Es decir, está recién salida del horno la primera familia, e inmediatamente a los pocos instantes ya hay homicidios. Ya hay una envidia muy grande, incluso por algo que se ofreció a Dios. Es que eso es algo muy tremendo, las crisis, las situaciones familiares. Pero no contento con eso, viene un juicio del Señor, viene un diluvio. Ustedes saben que viene unas inundaciones, el diluvio universal. Y resulta que el Señor rescató a un hombre que halló gracia a sus ojos, Noé. Y junto con Noé, sus hijos y algunas personas allí muy cercanas. Los esposos de sus hijas, las esposas de sus hijos. Y resulta que empezando la humanidad 2.0, porque se acuerdan que la primera había fracasado y vino juicio después del pecado. Bueno, se supone que uno dice, no, vino algo duro en la familia. Hombre, aprendan pues la lección. Porque también hablemos con franqueza. Y es que hay familias que nunca aprenden. Hay personas que nunca aprenden. Esos somos los seres humanos. Pero vamos a ver que inmediatamente empezó a bajar las aguas del diluvio. Yo no sé si ustedes sabían, pero Noé se pegó una borrachera. Noé, recién salidos del juicio, recién salidos del arca, y lo primero que hace es una borrachera. Y dice la Escritura que el borracho se empelotó, y eso fue algo tremendo, que hasta sus hijos se dieron cuenta, el foforro, la guachafita que Noé, en la humanidad recién redimida, había atravesado. Y más adelante conocemos el caso de Jacob y Esaú, que también eran hermanos y se suplantaron uno al otro. Eso, hubo envidia, hubo mentiras. Eso parecía una telenovela. Usted lea la Biblia y usted se da cuenta de que la intriga se siente en el aire, en las páginas de las Escrituras, cuando narra la historia de algunas familias. Y yo me atrevo a pensar que es muy a propósito
que es muy a propósito cómo el Señor permite que esas historias lleguen a nosotros, no para que las repitamos. Nuestro modelo de vida no es Adán, no es Caín ni Abel. Nuestro modelo de vida no es Noé ni Moisés. Nuestro modelo, nuestro ejemplo superior es Cristo Jesús. Pero veo redención en las páginas de la Biblia, porque hombres simples, llenos de defectos, pésimos padres, pésimos esposos, porque mujeres mentirosas, vanidosas, difíciles, algunas amargadas, algunas pensando en cualquier otra cosa en la vida menos en Dios, aún allí hubo redención. Por ejemplo, el caso de José. José y sus hermanos, ¿se acuerdan de esa historia? Nada más ni nada menos que estas joyitas, ¿sí? 11 hermanos se ponen de acuerdo. Y todos los 11 hermanos dicen, hombre, ¿quién se cree que es este pelado José? Y la escritura enseña que le tuvieron envidia por un chaleco que le regaló el papá, una túnica de colores. ¿Y sabe qué hicieron estas joyitas? Lo metieron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Lo iban a matar. Y no contentos con eso, le quitaron la túnica y la untaron de sangre y se la llevaron al papá. Y le dicen, mire papá, y yo me imagino la cara, es que esos hipócritas, yo imagino la cara de ellos, ay papá, mi hermanito, ¿sí? Y con el chaleco, con la túnica untada de sangre, y uno dice, bueno, esas son las 12 tribus de Israel, pues. ¿Estoy leyendo la Biblia o qué estoy leyendo yo? Pero hay redención en cada familia. La Biblia usa 2 capítulos y medio, 3 capítulos para narrar la creación. Pero los otros 47 capítulos son la historia de una familia. La familia de Abraham y toda su descendencia encontraron allí redención. Ahora, nada más ni nada menos que Sansón, un hombre al que Dios le dio una fuerza superior. Uno diría, bueno, Dios lo bendijo, ¿no? Uno diría, Dios le dio una capacidad sobrenatural tremenda. Y Sansón, aunque era muy fuerte en sus músculos, era muy débil en su carácter. Y Sansón era un mujeriego. Sansón era un hombre que no podía ver a una muchacha bonita porque se le iban los ojos y tenía una melena, ¿no? Entonces imagínese así a Sansón como Pedro el Escamoso, ¿sí? Mirando a las filisteas. Uy, esta filistea, ¿sí? Uy, Señor, te pido esta filistea. Y se cansaba de ella y iba con otra. Y así su carácter débil le trajo bastantes aflicciones, mucho dolor. Pero también la Biblia nos enseña que el sumo sacerdote Elí, imagínense, el hombre con mayor responsabilidad en todo el pueblo, era el sacerdote Elí. Él tenía unos hijos. Y la Biblia enseña que él era un pelele. O sea que sencillamente nunca los inquietó, nunca les puso problemas. ¿Te conoce papás alcahuetas? Pues le presento a Elí, un hombre que era el sacerdote no solo de su casa, sino el sacerdote de la nación. Y la Biblia enseña que siendo un pelele, que siendo alguien demasiado débil también de carácter, nunca disciplinó, nunca corrigió a sus hijos y vino un juicio tremendo sobre él y sobre su familia. Pero también la Biblia enseña que incluso hubo un hombre que se llamó Oseas. Y resulta que ese hombre Oseas es un hombre puro, un hombre santo, un profeta. Y Dios le dice, mijo, cásese con una prostituta. Espere un momento. ¿Estoy escuchando bien, Señor? ¿Usted imagina que Dios le dijera a una persona que se ha guardado toda la vida esperando, pidiendo la esposa, pidiendo la doncella, y Dios le diga, mijo, necesito que por favor se case con esa prostituta? Uno dice, esto es algo sorprendente, pero la Biblia enseña que esto sucedió para demostrar el amor de Dios hacia Israel. Porque él tenía el mandamiento de Dios de levantarla, de restaurarla, de limpiarla, de amarla, de darle hijos. Y la Biblia enseña que efectivamente ellos se casaron, pero poco tiempo después
El corazón de esta mujer que estaba habituado a una vida pues licenciosa, a una vida de placeres y de derroches, la Biblia enseña que ella se volvió al trabajo. Y dice el Señor, en otras palabras le dice, mira, ámala, tienes que amarla, porque así es mi corazón hacia Israel. Imagínese uno estar enamorado de una mujer que vende su cuerpo por monedas. Así veía Dios a Israel. En muchas ocasiones en la Escritura le dijo, mi pueblo se prostituyó, se fue tras dioses falsos, se fue tras dioses ajenos. Y no me diga que usted no ha experimentado una lucha similar con un hijo difícil, una persona que usted quisiera ver que cambia, un esposo que usted quisiera ver menos duro, una esposa que usted quisiera ver más tierna, más amorosa. Todos hemos experimentado la frustración de amar a alguien que en algún momento parece que no corresponde a nuestro cariño, a nuestro amor. Pero Dios le dice, sigue amándola. Y efectivamente Oseas narra en el libro de Oseas, usted lo puede leer con más detenimiento allí, como esa historia de amor. Pero hay redención también en tu casa. Quiero que sepas que aunque pienses que tu historia es una historia perdida, Cristo dijo, y usted lo encuentra en Apocalipsis 25, el que está en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Usted cree que Dios puede trabajar en su familia? ¿Usted cree que el Señor puede levantar aún de las cenizas relaciones rotas, destrozadas? Pues Dios lo puede y lo quiere hacer. Ahora, antes de arrancar con los puntos que quiero compartir, creo que hay alguien que merece un capítulo especial, y es nada más ni nada menos que el rey David. Si ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes descubrirán que el rey David y su familia fueron particularmente una familia llena de muchos conflictos. Parece que todas se le juntaron a David y a su familia. Y lo tremendo es que él era rey. Lo tremendo es que David era la máxima autoridad política de la nación. Y aún así, siendo rey, fue conocido como un dulce salmista. Entonces todos conocían a David como el que le cantaba a Dios. Conocían al rey David como aquel que inspira a las multitudes. El rey David es alguien que a usted y a mí y a millones de personas en el mundo nos ha bendecido, nos ha inspirado con esos salmos, salmos llenos del Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo cantó salmos. Su vida pública irradiaba una vitalidad tremenda. ¡Oh, el rey David! Y él era aquel guerrero que derrotaba a los enemigos más detestables, más fuertes. No tenía ningún temor de enfrentar al que se le viniera encima. Pero también es un hombre que en un momento desvió su mirada hacia la mujer de otro hombre. Usted encuentra en la palabra de Dios como el rey David, el salmista, ese hombre escogido, llamado, con promesas tremendas de parte de Dios, cómo él participó de un asesinato, participó de un engaño, de una infidelidad. Y uno dice, ¿cómo es posible? Un hombre al que Dios le hablaba en sueños, el Señor le hablaba de frente, le hacía entender su voluntad. Un hombre de quien Dios no se reservó absolutamente nada. Cuando él es desenmascarado, porque créame que es bueno ser desenmascarado, cuando él es desenmascarado, Dios le dice a través del profeta Natán: mi hijo, si usted me hubiera pedido cualquier cosa, yo se la había dado.
Si usted me hubiera pedido cualquier cosa, yo se la habría dado. Pero no es lo mismo tomar a que Dios te dé. Mire, muchos conflictos en la familia empiezan cuando en vez de recibir lo que Dios tiene, nosotros lo que hacemos es empezar a tomar lo que no se nos ha concedido. Pero ese es el rey David. Ese es el hombre de quien se dijo un hombre conforme al corazón de Dios. Excelente salmista, excelente profeta, excelente cantante, excelente en todo lo que hacía para Dios, pero un pésimo esposo, un padre terrible. Yo no sé si ustedes sabían, pero nada más ni nada menos que uno de sus hijos, que se llamaba Amnón, violó a su hermana. O sea, violó a una hija de David, a Tamar. No dice qué clase de familia es esta. Imagínense que nada más ni nada menos que Absalón, otro de los hijos de David, él asesinó premeditadamente. Otro de sus hijos, Adonías, tramó usurpar el trono de David. Y Absalón también lo hizo literalmente. Y la Biblia enseña que a David le tocó esconderse en una cueva, huir, porque todos lo querían matar. Era el rey, era el que cantaba, era un hombre de Dios, pero vivió en una cueva escondido, porque fracasó como esposo, fracasó como papá. Y uno dice, bueno, esperemos al menos que Salomón arregle las cosas, ¿no? Y el que lo sucede, el que viene después de David, su hijo Salomón, su primera acción de gobierno fue decapitar un montón de gente. Uno lee Proverbios, ¡ay, qué sabiduría! Pero Salomón también tenía su historia. Y no conforme con eso, la Biblia registra que Salomón es el hombre que, desviado por miles de mujeres, bueno, por cientos de mujeres, se desvió su corazón y empezó a adorar a dioses ajenos, a dioses falsos. Entonces nosotros vemos en la Escritura cómo murió David. Murió solo, murió por allá en una cama, murió por allá lejano. Ninguna de sus esposas, porque tuvo varias, ninguna de sus esposas estuvo allí en su lecho de muerte. Entonces, ni siquiera en las Escrituras encontramos que exista una familia que sea perfecta. Pero quiero decirte algo de parte del Señor. No es necesario que tu familia sea una familia perfecta. No es necesario. No es un requisito ni siquiera para vivir feliz. Ni siquiera es un requisito para expresar fe y para buscar a Dios. De hecho, vamos a ver que la palabra de Dios enseña que a Jesús se le conocía como el Hijo de David. O sea, Dios levantó su promesa y honró tanto a David, no por lo malo que hizo, sino porque Dios, su naturaleza es amar. Amó tanto, y la Biblia dice que son las promesas firmes a David, que a Jesús se le conoce como el Hijo de David. Usted encuentra en Mateo capítulo 1 el linaje de Jesús y dice, tal engendró a no sé quién. Tal engendró a no sé quién, toda una línea de las generaciones del Señor. Y usted encuentra varias personas de muy dudosa reputación. Y una de ellas, nada más ni nada menos que una mujer que fue conocida por ser ramera, Rahab. ¿Ustedes sabían que la tatarabuelita de Jesús fue una ramera? Y uno dice, bueno, pues se supone que viene el Salvador, viene el Rey, viene el Mesías. Uno dice, bueno, Dios al menos escogería un linaje, pues una familia, entre comillas, decente, ¿no? Pero el Señor, a propósito, créanme que a Dios no se le escapa ningún detalle.
A propósito, nos enseña que hay redención, que hay promesas, que hay un linaje que Él ha prometido que tu familia, que mi familia, a pesar del quebranto y de las historias incontables, las historias que uno quisiera olvidar, a pesar de eso, Dios puede obrar en ti y Dios puede obrar en tu casa. Dice la Escritura que ese casi que es un requisito para acceder al poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Le respondió Jesús al apóstol Pablo diciéndole: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiénes aquí quieren experimentar el poder de Cristo? Pues le tengo noticias. Si usted quiere experimentar, si usted anhela ser lleno de ese poder de Cristo, es necesario no que expresemos toda nuestra fortaleza y que nosotros somos los tremendos. A veces es indispensable mostrarnos, exponernos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. A Dios sí le podemos mostrar la foto que nadie quisiera mostrar, porque dice el Señor: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y responde el apóstol Pablo en el verso siguiente, 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Las debilidades de su casa y de su familia. Si usted ama a Dios, si usted ama a Dios, es una causa de gozo. Repito, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Esas debilidades familiares expuestas, esas debilidades expuestas ante el Señor en esta tierra son causa de tristeza. Pero cuando yo amo al Señor y las pongo delante de Él, es un motivo, es una razón para vivir en gozo. Y dice al final de ese verso: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu debilidad es la entrada del poder de Dios. Tu debilidad, la flaqueza en las familias, el dolor que a veces experimentamos por alguien cercano, esa frase que es difícil de olvidar, esa rabia que hubo en algún momento y que es difícil de quitar esa imagen, esa despedida, esa dificultad, por allí es que entra el poder de Cristo, que es su gracia, que es su salvación, que es su amor, que es el Espíritu Santo diciéndote: este no es el fin. Yo estoy contigo aunque tu vaso se haya quebrado, aunque tu familia y tu casa parece que sean un antiejemplo. Aún allí el Señor, a pesar de todas esas debilidades, allí el Señor se glorifica. ¿Usted ha notado que las familias se unen más cuando hay crisis? ¿Se ha notado que la abuelita tuvo 82 hijos, 145 nietos? Nunca se reunieron, pero la demora es que fallezca la abuelita y todos están ahí con el cafecito en la mano y con la lágrima al borde del ojo. Porque muchas veces la crisis, un familiar hospitalizado, una noticia devastadora, muchas veces esas circunstancias son las que son necesarias para que haya una unidad familiar. Por eso, si tú en esos instantes permaneces en fe, vas a ser un ejemplo muy importante en tu casa.
Si los cimientos de tu familia se estremecen por un fallecimiento, por una infidelidad, si se está resquebrajando, el apellido está temblando, la casa está que se cae, pero tú permaneces en la fe, vas a brillar una luz que tu familia necesita. Cuando falleció mi abuelita, 14 hijos, yo tengo cualquier cantidad de primos, y mi abuelita al que más amaba era a mí. Ella decía a todos, sí, el que yo quiero, la persona que yo más quiero es a mi nietecito Andrés. Y mis tíos y hasta mi mamá le decían, bueno mamá, o sea que usted lo quiere más a él que a mí. Sí, ¿y qué? No, bueno, no la culpo, no la culpo. Pero ella no me podía no podía verme a mí leyendo la Biblia, porque me decía, ay, mijito, papito, ore por mi carita, porque una vez le dio trombosis, ore por mi carita, y no sabía leer ni escribir. Pero a las 10 en punto se acostaba todos los días, se ponía una toalla en la cabecita y ponía las manitos así y parecía un conejito comiendo zanahoria. Y entre lo oscuro de la luz apagada, yo la podía ver así. Y se echaba la bendición, se persignaba y se acostaba. Así fue su última noche. Ella murió y ni se dio cuenta. Siempre se acostaba con las manitos así. Y así la encontraron al otro día. Y cuando me llaman, yo estaba de misión en Bogotá y me dicen, Andrés, falleció la abuela. Uy, a mí se me hizo un nudo aquí en la garganta. Pero le dije al Señor una oración que me bendijo tanto. Le dije, Señor, fortaléceme tú para yo poder fortalecer a mi familia. Y sentí como el nudo empezó a desabrocharse mi garganta, y en vez de llegar a sumar dolor en Cristo, en mi debilidad, salió el amor, la gloria que puede haber en Él. ¿Quiere ver una persona llena de paz? Pregúntele cómo fue su pasado. ¿Quiere ver una familia madura? Una persona que ya tiene un nivel diferente de sabiduría, una gloria, una esperanza en su corazón. Pregúntele por su pasado y usted va a encontrar muchas historias. Pero quiero terminar con 5 puntos muy dicientes de que a pesar de que no somos familias perfectas, sí podemos ser familias salvadas. Tal vez su familia no es perfecta, no es la de mostrar, no es la del comercial de televisión. Bueno, y a veces la cara tampoco nos ayuda, ¿no? Uno quisiera al menos en televisión. Pero aunque su familia no sea perfecta, su familia sí puede ser una familia salvada. Dice la Escritura en Hechos, verso 16, desde el 30 y el 31, dice, después de una circunstancia en una cárcel, un hombre le dijo a los apóstoles, usted la puede leer en su contexto en Hechos 16, dice, señores, un hombre lleno de temor, asustado, y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en Jesús, tú eres una puerta abierta de salvación para tu familia, para tu casa. Cuando tú crees en Jesús, introduces en tu familia salvación, en tus hermanos, en tus tíos, en tus hijos. Si tú crees, le dijo aquel apóstol, le dijo a ese carcelero, después de un milagro, una cosa tremenda, una liberación muy fuerte que ustedes pueden mirar en detalle allí en Hechos 16. Pero la historia no termina allí, porque a veces nosotros, si no examinamos el contexto, nos quedamos con la mitad de la lección. Entonces muchas personas dicen, no, yo creo, y entonces ya inmediatamente todos automáticamente son perfectamente salvos. Mire lo que dice el verso siguiente. Y le hablaron
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo creo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero inmediatamente después de ese versículo dice que fueron a predicarle a todos, que fueron a hablarles las palabras del Señor. Por eso, primero cree en Jesús, pero también habla palabra de Dios a todos en tu casa. Hable palabra de Dios. Aproveche cuando usted está almorzando, cuando está desayunando, cuando van a un paseo. Si usted ha creído en Jesús, usted tiene una potencia gloriosa para traer salvación. Por eso, háblele allí a todos en su casa. En segundo lugar, aunque no seamos familias perfectas, sí podemos ser familias unidas. Permita que la suya sea una familia en unidad, una familia unida entre sí. Mire lo tremendo de la escritura. Marcos 3, verso 25, dice: y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Si hay divisiones donde debería haber uniones, dice la escritura que es imposible que esa familia, que esa casa permanezca en pie. Por eso, mire, no permita las divisiones en su casa. Permita que la unidad que trae el amor, la unidad que trae la fe y la esperanza, puedan entrar en su casa a través de su vida. No permita que haya divisiones. Vele por la unidad de su casa. Y dice también en Proverbios 17:1, dice: mejor es comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes, pero donde hay peleas. ¿A usted no le pasa eso? Que uno mira unas familias y uno dice no tienen ni para el mercado, pero se les ven como tan alegres, como tan llenos de gozo. Pero hay personas que no pueden disfrutar de su casa, no pueden disfrutar de su familia. Y dice la escritura que es preferible estar en cualquier lugar, pero que allí reine la paz. Por eso no permita las peleas en su casa. Sea usted una fuente de reconciliación. Si usted ve que dos familiares están discutiendo, tome usted ese papel que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Dijo el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿usted es hijo de Dios? Pues está llamado a ser pacificador, alguien que se pare en la mitad entre dos personas que están, venga para acá, venga, hablemos, charlemos, venga, lo invitamos a almorzar. No, venga usted también, venga pues, a ver, mírele a los ojos, pídale perdón, como los niños chiquitos, pero sobre todo con un fundamento de amor. No permita las peleas, las divisiones. Si usted quiere ser llamado hijo de Dios y bienaventurado, pues entonces sea un pacificador. Ahora, 1 de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede tampoco amar a Dios, a quien no ha visto. Miren, es un asunto de lógica. Dice la escritura que cuando una persona dice que ama a Dios, pero en realidad aborrece, odia a su hermano, dice, ¿cómo va a poder si no entrenó en amor con su hermano? Y el problema es que uno lo puede ver. Ese es el problema, que uno ve todo lo que ha dicho, escucha y ve todo lo que ha sucedido. Pero la mejor manera de entrenar nuestro amor hacia Dios
es entrenar nuestro amor hacia nuestros hermanos. A los hermanos, por supuesto, tal cual somos en la iglesia, pero también a nuestros hermanos de sangre, por supuesto. Por eso no permita el odio. No se dé el lujo desafortunado de tener odios en su corazón. Resuélvalo pronto. Es mejor tener una conversación incómoda que durar años teniendo un asunto pendiente. Si hace falta llamar y perdonar, si hace falta llamar y pedir perdón, cualquier cosa con tal de reflejar el amor del Señor Jesucristo. Pero también es importante las palabras, porque dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo le pregunto, ¿su lengua, sus palabras, parecen más una espada o parecen más un ungüento medicinal? Pues la palabra de Dios nos anima a que no usemos la espada, no usemos la lengua para herir, sino que nosotros podamos más bien tener una boca refrigerante. ¿A usted no le ha pasado que usted habla con una persona y usted a los 5 minutos ya siente como que se cortó? Como que le están a uno tirando sablas y uno se cortó. Pero también no le ha pasado que uno a veces habla con alguien, escucha a alguien y uno siente por el contrario como un alivio. Pues usted es la persona que está llamada no a cortar a todos en casa, sino a sanar los corazones. Ahora, no somos familias perfectas, pero sí podemos ser familias bendecidas. Una familia bendecida es una familia que hace parte de las promesas de Dios. Génesis capítulo 12 nos enseña que nosotros podemos heredar, que hemos heredado las mismas tenemos la misma herencia, las mismas bendiciones que Abraham. Y eso fue lo que le dijo el Señor en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y lo que dice es muy precioso, porque esto aplica también para tu casa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso aplica también para su familia. Aplica para mi familia. Yo le invito a que usted diga, por favor, mi familia es bendita. Si usted ha creído en Jesús, la herencia que recibió Abraham aplica también para nosotros. Por eso nuestras familias no están llenas de maldición. Pero pastor, ¿por qué viene una sobre otra y una sobre otra y sobre otra y sobre otra? Bueno, aquí es donde hay que recordar lo que hemos enseñado en otras oportunidades, que sin prensa no hay aceite. Pero nuestras familias no están maldecidas de ninguna manera, han sido bendecidas por el Señor. En cuarto lugar, aunque no somos familias perfectas, sí podemos ser familias fuertes. Eso sí podemos ser. Podemos tener unas familias donde unos a otros nos arropamos en amor, pero también nos fortalecemos mutuamente. Y la palabra de Dios enseña cómo su casa y su familia puede ser muy fuerte. Mateo 7, versos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Dice, pues porque estaba fundada
sobre la roca. La prudencia fortalece los hogares, pero no hay nada más prudente que oír las palabras de Jesús y caminar en ellas. Por eso la fortaleza de nuestras familias es Jesús. Diga conmigo, por favor, la fortaleza de mi familia es Jesús. En último lugar, tal vez no somos familias perfectas, pero sí vamos a ser familias que sirven a Dios. ¿Amén? Bueno, yo no sé si ustedes pueden decir ese amén con esa fuerza, pero yo lo voy a decir, amén. Mi casa, mi familia es para el servicio del Señor. Salmo 22, 27, le regalo una promesa. Si usted tiene familia que no se ha convertido a Cristo, si usted tiene personas difíciles en su casa, le tengo esta promesa. Dice el Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Está escrito que todas las familias adoraremos delante del Señor. Josué 24:15 también nos narra cómo nuestras familias pueden servir a Dios. Dice, si a ustedes les parece mal servir a Dios, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren lo interesante. ¿No les suena como que está mal escrito? Como que pusieron al burro por delante. No vaya a decir amén, ¿no? Como que pusieron al burro por delante, porque él dice, yo y mi casa. Mire que no dice mi casa y yo, no dice, vayan ustedes y oren por mí. Dice, yo soy el primero, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Si nadie más quiere servir al Señor, es su decisión, pero yo y mi casa, porque yo tengo autoridad sobre mi casa, yo y mi casa. Ustedes no quieren servir a los dioses de donde salieron o a los dioses donde llegaron, hágale, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, esa es una decisión muy consciente que uno debe tomar. No es accidental. Uno dice, ve, de pronto estoy sirviéndole a Dios. Es una decisión. Pero quiero ahora sí terminar con este último punto. Y es un mensaje a los que sienten que no hay salida. Si después de escuchar todo eso usted escucha esa predicación como dice la Biblia, escuchan pesadamente. Si usted siente, no, yo todavía no me siento identificado, yo siento mucha desesperanza en mi corazón, bueno, hay un bonus track para ustedes. Si alguno de ustedes no encuentra salida a la situación, quiero decirle esta palabra de parte del Señor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo ese verso en otras palabras? Que el que dio el primer paso no fuimos nosotros. ¿Sabe por qué estamos aquí en esta mañana? No porque un día se nos ocurrió decir, oiga, yo soy tan buena persona que voy a buscar a Dios. Mi familia es tan perfecta que vamos a servir a Dios. No. La Biblia enseña que estar aquí es una respuesta, que nuestra adoración es una respuesta. Por eso usted va a encontrar lo que dice la palabra: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Quién es el que canta más apasionado? ¿Quién es el que adora con su corazón sincero? Aquel a quien Dios le demostró claramente su amor.
Porque nuestra respuesta es adorar. Nuestra respuesta es amar a Dios. No lo hicimos primero. Él empezó. Él dio el primer paso. ¿Y cómo nos demuestra que dio el primer paso? Enviando a su Hijo a morir en una cruz. Yo no sé, yo no siento que Dios me ame. Mire pues la cruz, ¿no ve? No, yo siento como que Dios me tiene a mí en la mala. A mí me parece que Dios me mira como de reojo. Más bien mire usted pues la cruz. Si eso no es la muestra más perfecta y grande de amor, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Sino que el Señor dice, te quito tu pecado, te quito tu maldad, te quito la maldición, te quito la enfermedad y pongo sobre ti vestiduras reales. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia perfecta del Señor sobre ti y sobre tu familia. Una casa rota, destruida, pero un lugar donde entra el poder de Cristo. Por eso, si Dios amó primero, sigue su ejemplo. No, yo no le hablo hasta que ella no me hable. Yo no le hablo hasta que él no me llame. Yo no lo perdono hasta que no me invite a almorzar a su casa. Bueno, eso hacen los seres humanos. Pero ¿sabe qué hacemos los hijos de Dios? Amamos primero. ¿Sabe cuál es tu naturaleza como una hija de Dios? No esperar a que el miserable ese venga de rodillas. Si ve, se lo merece. Eso es la telenovela. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Romperte tu propio corazón e ir y decir, estamos a paz. Porque lo estás. Porque el Señor dijo, si ustedes no perdonan de todo corazón las ofensas a los hombres, no les serán perdonadas. Pastor, porque una y otra cosa, tu corazón no ha perdonado. Pero inmediatamente le quitas el peso a alguien, te lo quitas a ti mismo. Te lo quitas a ti misma. Porque el Señor dijo, si ustedes perdonan a los hombres, están reflejando que ya son perdonados. ¿Usted no le ha pasado? ¿No ha notado usted que las personas que les cuesta perdonar se sienten lejos de Dios? ¿Sabe por qué? No porque estén lejos de Dios, porque el amor de Dios está ahí perfecto sobre su vida. Pero no puede disfrutar la dicha del perdón aquel que no concede la dicha del perdón. Sigue el ejemplo del Señor. Brilla en tu casa, es el mejor lugar para reflejar al Señor. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, yo sé que Jehová me recogerá. Miren, este verso es súper cortico. Bueno, si mi papá y mamá me dejan, pues yo me alegro en Dios. Una cosa es decirlo así. Y otra cosa es sentir que se le fue su papá. Otra cosa es sentir que no cuenta con su mamá. Pero una cosa mucho más gloriosa es saber que aunque todos me dejen y me abandonen, aún en el peor momento de mi vida, con todo el Señor nos va a recoger, porque Dios es el que redime tu casa. Dios nunca te dejará. Confía en la gracia del Señor.